¿Cómo están? Pues como todos sabemos, Hitler es uno de los asesinos más terribles de la historia, si no es el que es el peor. Como todos ustedes saben, él provocó la Segunda Guerra Mundial entre los años de 1939 y 1945, cuando terminó este conflicto bélico. Y bueno, pues también a su vez es culpable de la muerte de más de 6 millones de judíos que encontraron su triste final pues en campos de concentración nazis que se encontraban en diferentes partes de Europa, ¿no? Había en Alemania, en Polonia, ¿quién no va a recordar todos aquellos sucesos que se registraron terribles en Auschwitz o en Treblinka, que también era un campo de concentración donde pues a los judíos realmente se les exterminaba literal, pues podrían morir a través de cámara de gases, podían también ser muertos a base de torturas o incluso y sencillamente por trabajos forzados o un balazo simplemente en la sien, en la cabeza, ¿no? La verdad de las cosas es que es uno de los pasajes más terribles de la historia y bueno, pues que quedarán guardadas quedarán marcados prácticamente en toda la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos a hablar más allá de eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esta parte y este pasaje de la historia con el arte y con Hitler? Bueno, si muchos no sabían, antes de que Hitler hiciera y fuera el Führer en Alemania, pues obviamente fue niño, fue joven, tenía sus aspiraciones y bla, 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 ¿no? Entonces, pues él tenía un deseo de ser pintor. En efecto, quería ser pintor, quería ser artista. Desde muy niño él creía que tenía dotes de ser artista. De hecho, tuvo unas broncas ahí con su papá porque su papá quería que pues Hitler se dedicara más al sector público y todo este rollo. Sin embargo, Hitler más bien quería ser artista. Tuvo choque con su papá por lo mismo. Sin embargo, una vez que fallece su papá, el joven Hitler pues le pide permiso a su mamá para que por favor hiciera el examen a la Academia de Arte de su natal Linz en Austria. Y bueno, precisamente es ahí donde Hitler encuentra su primera decepción. Lo deja a su mamá hacer el examen, sin embargo, él pues reprueba el examen. De hecho, de niño se dice que la única materia que él aprobaba era precisamente esa, la de dibujo. Sin embargo, pues es rechazado en la primera academia. Poco tiempo después, pues Hitler se dedica a seguir pintando y va a Viena. Es en Viena donde presenta nuevamente el examen para la Real Academia de Arte de Viena, y bueno, pues también fue rechazado. Y este fue un duro golpe para Hitler. Y bueno, pues finalmente el director de la academia le dijo que no podría aceptarlo tal como para que estudiara como pintor o como artista, ya que en su pintura no veía como tales dotes, ¿no? De hecho, Hitler pintaba muchas estructuras, muchos castillos, donde de hecho había ausencia de personas, de animales e incluso de naturaleza. Simple y sencillamente hacía edificaciones y bueno, pero eran edificaciones que a mi parecer yo considero que no eran tan malas. Como nuevamente se lo repito, yo no soy crítico de arte ni mucho menos, simple y sencillamente me baso en la historia, me baso en lo que veo, en lo que me percibe una obra, una pintura. Y en el caso muy particular de Hitler, pues podemos ver una pintura realmente que ya se ha hecho, que ya se había hecho, que realmente no tenía nada de especial en comparación de otros pintores que ya habían hecho cosas similares a las de Hitler. Y bueno, pues realmente cuando hay ausencia de personas o cuando hay ausencia de todo este tipo de elementos que una academia requiere para que tú ingreses ahí, pues Hitler no las tenía simplemente, ¿no? Lo rechazaron y bueno, pues Hitler siguió adelante. Él de hecho se dedicó a hacer como una especie o a dedicarse a hacer postales, sobre todo de la ciudad, a hacer dibujos de la ciudad. Y bueno, pues es que él las vendía y la verdad es que no le iba tan mal por lo que se registra en algunas historias
de lo que fue su juventud, ¿no? Según comentan, que de hecho e irónicamente, pues establecimientos de comerciantes judíos eran sus clientes. Fíjense la ironía de esto. Y bueno, pues ya posteriormente se decía que incluso Hitler vivía prácticamente en la vagancia. Él vivía y dormía en plazas públicas, comía en comedores comunitarios, entre otros. Y bueno, pues tiene diferentes tipos de pinturas, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene uno que se llama Nido de Ratas, que precisamente él trata de reflejar un barrio lleno de pobres. De hecho, él vivió en unos barrios donde había mucho judío y bueno, pues él consideraba a Viena como una Babilonia, así le decía, una Babilonia con mezclas de judíos y de eslavos que él, por cierto, detestaba ya para ese momento. Entonces es increíble la historia detrás de Hitler como pintor, como lo vuelvo a comentar. Realmente su pintura no puede ser grandiosa, sin embargo, yo considero que sí tenía los trazos, elementos para poder haber incursionado en la arquitectura o demás, ¿no? Y bueno, pues la pregunta está al aire, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Viena? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido aceptado también en la Academia de Arte de Linz, donde él era su comunidad, donde había nacido? ¿Habría cambiado la historia realmente? Yo en lo personal creo que sí. Yo creo que hubiera alcanzado su sueño de haber sido artista y más que enfrascarse en la política y haber desatado todo este desmadre que se hizo tan tristemente. Y bueno, pues sí, Hitler cambió su destino hacia la política y de hecho se comenta y dicen por ahí que incluso siendo ya el Führer, él aspiraba a seguir siendo artista. Tanto fue así que de hecho cuando tenía ya proyecto, tenía financiamiento y demás, quiso hacer una galería enorme en Linz, Austria, de arte, con todas las obras de arte que se habían chingado de Francia y de todos estos países conquistados en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues él las quería poner ahí como una exposición de arte. Amaba mucho el arte y bueno, pues era su vida, sin embargo, pues no tuvo los dotes para emprender en eso. También en 2009, pues básicamente se subastó algunas obras de él, aparentemente fueron $120,000 los que se compró, los que se subastó de diferentes obras de Hitler. O sea, su éxito llegó ya muy tarde, pero llegó y bueno, pues ahí está su venta, ¿no? De hecho, estos cuadros fueron confiscados por el ejército estadounidense al término de la Segunda Guerra Mundial y bueno, se subastó grandes de estas pinturas en Inglaterra, por ejemplo, fue uno de los países que lo subastó. Y más adelante, como por el año de 2013, también se subastó una pintura que me parece que se vendió en $43,000 una obra de Hitler. Bueno, amigos, pues ustedes cuéntenme, ¿cómo ustedes creen que hubiera sido el futuro de Hitler de no haber sido Führer de Alemania y haber sido pintor y haber sido un famoso artista? Coméntenme que creen que no hubiera pasado nada de esto, si hubieran muchas vidas no se hubieran perdido. Bueno, como lo vuelvo a repetir, yo creo que sí se hubiera evitado tanto desmadre, tanta muerte tan lamentable. Y bueno, pues coméntenme qué opinan de la pintura de Hitler y también coméntenme del futuro del mundo de no haber sido así. Bueno, amigos, muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima.